Buenas noches, chicos. Vamos a continuar con el avance de gases. Antes de iniciar con lo que son gases húmedos, realizaremos este ejercicio más, que es de mezcla de gases, que alguna vez ha entrado a un examen, entonces puede que vuelva a entrar, ¿no ve? O algo parecido. Entonces veremos cómo se resuelve ya utilizando la ley de Amagat, que es la suma de volúmenes. Entonces, dice, se tiene tres esferas conectadas entre sí. Listo. Mediante válvulas. La esfera A contiene oxígeno y nos dice que este está a una atmósfera de presión y tiene 0,5 litros. Hasta ahí es para la esfera A. También hay un punto. Para la esfera B contiene nitrógeno gaseoso. Que hemos dicho que cuando sea solamente un elemento, te va a decir bien nitrógeno diatómico o bien nitrógeno gaseoso. Eso te está indicando que este elemento está en su forma de gas. Entonces, este está a una presión de 0,8 atmósferas y 0,3 litros. Vamos por el siguiente. Dice, la esfera C tiene hidrógeno gaseoso. ¿Ven? Siempre nos van a indicar qué elemento o qué compuesto está ahí. Si está en su forma de gas, te va a decir que es gaseoso o diatómico. Este está a una presión de 1,5 atmósferas y un volumen sub-cero o un volumen C, digamos. Dice, si la temperatura permanece constante, eso vamos a remarcar, y las válvulas se abren, el sistema se estabiliza a una presión de 1,2 atmósferas. Eso tenemos que entender. Considerando volúmenes aditivos, calcular el volumen de la esfera C, la composición molar de la mezcla gaseosa. Listo. Entonces vamos a plantear primeramente cómo debe ser este sistema. Te dice que vamos a tener este sistema. Por si acaso, sí, no sé. Este es el sistema que se tiene. Tres válvulas conectadas entre sí. Bien lo puedes poner de esta forma o también puede venir una con otra. De esta manera, igual han presentado en su examen de esta manera. Una con otra, otra con otra. Ya también era válido. Puede ser de esta manera o de esta manera. Particularmente siento que se entiende mejor de esta manera. ¿Ya? Dice, estas esferas están conectadas una con otra. ¿Mediante qué? Mediante estas válvulas. Estas cositas azules son aquellas que las separan. Es decir, hasta acá está llegando el gas de oxígeno. Hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta ahí. Y todo esto está a una presión de una atmósfera y 0,5 litros. Lo mismo va a pasar para el gas de nitrógeno. Está yendo hasta acá, hasta donde existe la separación. Y lo mismo va a ser para el gas de hidrógeno. Va a estar empujando hasta acá porque no puede avanzar más. ¿Por qué? Porque hay una válvula que las separa. Dice que esto tenemos al inicio, pero va a haber un momento donde esas válvulas se van a levantar. Entonces, ¿qué va a pasar? El gas de oxígeno no se va a quedar solo en esta esfera, va a ir avanzando y replegando en las otras. De la misma manera va a ir a la esfera C, porque ya no hay válvulas de separación. De la misma manera, el gas B va a ir expandiéndose y rellenando los espacios vacíos. De alguna manera lo podemos decir así. Entonces, ninguno de estos gases se va a quedar solamente en su posición, va a ir yendo a las otras esferas. Eso tienes que entender.
Como se ha abierto, estos gases ya tienen paso libre para ir de una esfera a otra. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Y una vez que se levantan las válvulas y estas han corrido unas tras otras, de esta manera, dice que se ha estabilizado a una presión de 1,2 atmósferas. Entonces, lo primero que puedes decir, si ya se ha estabilizado y tu sistema ya sería esto, todo esto. Entonces, si yo te pregunto, ¿a qué presión está tu sistema? Está a una presión de 1,2 atmósferas. ¿Y esta qué va a ser? Tu presión total, tu presión de la mezcla. ¿Ya? Porque dice que a esta presión se va a estabilizar nuestro sistema. ¿Listo? Entonces analizamos. Una vez más, revisaremos el gráfico. ¿Hay alguna fuga de algún gas o se está añadiendo algún gas? No, no se está añadiendo, ni se está extrayendo nada. Entonces, ¿qué vas a decir? Que los números de moles totales va a ser igual a los números de moles del oxígeno, del nitrógeno y del hidrógeno. Es lo único que estamos diciendo. ¿Ya? Hasta ahí se debe entender, ¿no? No estamos haciendo nada nuevo, solo estamos revisando el gráfico y hemos visto que no se está extrayendo ni añadiendo nada. Por ende, sus moles totales será la suma de estos tres. Ya, pero yo no lo voy a manejar en número de moles, voy a manejarlo con la ley de los gases y eso es el pavo ratón. ¿Qué voy a despejar de acá? Voy a despejar los números de moles. Esto que está multiplicando va a pasar a dividir al otro lado y nos queda de esta manera. Listo. Entonces, tú dirás presión total por el volumen total sobre RT. Lo mismo vas a hacer para el oxígeno. La presión de oxígeno por volumen de oxígeno sobre RT. La presión de nitrógeno por volumen de nitrógeno sobre RT. La presión de hidrógeno por volumen de hidrógeno sobre RT. Ahora, algo que te decía el enunciado es que este se realiza a temperatura constante. Es decir, la temperatura que teníamos acá va a ser la misma temperatura que tenemos acá. ¿Y qué hemos dicho? Cuando haya mezcla de gases, como están en un solo sistema, estos tres o dos o la mezcla que haya van a tener la misma temperatura. Entonces, como son la misma temperatura, una temperatura T, la misma temperatura, y la constante R es una constante, es decir, un número, esto se va con esto. ¿Ven? Si yo factorizo RT, a ver, lo factorizaremos para que se entienda mejor. Tendríamos lo siguiente. 1 sobre RT, sobre todo lo de adentro, que sería la presión de oxígeno por volumen de oxígeno más la presión de nitrógeno por el volumen de nitrógeno más la presión de hidrógeno por el volumen de hidrógeno. ¿Qué estamos sacando acá? Solo estamos sacando lo que es similar, es decir, la constante R y la T es la misma para estos tres. Entonces lo puedo sacar, estoy factorizando. Y como esta es igual a esta se va con esta. Si este está dividiendo, al otro lado voy a mandar a multiplicar. Arriba hay RT, abajo hay RT, se va. Por eso es, ¿ya? Y me queda de esta manera. A esto yo le voy a llamar mi ecuación asterisco. Hasta ahí. Y esto es sacado del balance de moles del sistema. Ahora,
El enunciado te indicaba algo más. Te decía que consideres volúmenes aditivos. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes realizar lo mismo que has hecho con los moles. Vas a decir que el volumen total va a ser la suma de los volúmenes de estas tres esferas. El volumen del oxígeno, el volumen del nitrógeno y el volumen del hidrógeno. Ahora, yo sé que el volumen del oxígeno es 0,5 litros. El volumen del nitrógeno es 0,3 y el volumen del hidrógeno lo voy a llamar mi volumen C. Sumo 0,5 más 0,3. Estos porque están en litros, ¿ya? Si uno hubiese estado en otra unidad, tendría que hacer la conversión respectiva. Ambos están en litros, entonces puedo sumar. Y eso sería 0,8 más el volumen de C. Y eso va a ser mi ecuación 1. Ya. Acá vamos a continuar. Vamos a decir esa ecuación 1 en mi ecuación asterisco. ¿Cómo era mi ecuación asterisco? Era esta. Pa. ¿Ya? Ahora, ¿qué vas a reemplazar? Vas a reemplazar lo que has hallado con la ecuación 1, donde la presión, perdón, el volumen total es 0,8 más el volumen de C. El volumen de oxígeno, ¿tienes de dato? Sí, tienes de dato. Es el volumen de la esfera A, este es el volumen de la esfera B y el volumen del hidrógeno es la que queremos hallar, el volumen de la esfera C. Solamente estamos reemplazando. La presión de oxígeno también nos daban de dato, la presión de nitrógeno también y la presión de hidrógeno. Acá, ¿qué es tu única incógnita? Solo es el volumen de la esfera C. Entonces vamos a desarrollar 1,2 por 0,8 y 1,2 por el volumen de la esfera C. 1 por 0,5, 0,5. 0,8 por 0,3, 0,24. Y nos queda 1,5. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agrupar términos semejantes. Esto yo lo voy a mandar al otro lado, acá. Y todo esto, que sería 0,5 más 0,24, sería 0,74. Voy a mandarlo al otro lado. Ordenándolo, tendríamos esto. Y una vez más voy a factorizar. Acá vamos a factorizar. Y voy a sacar el volumen sub C. Si le quito el volumen de la esfera C, adentro me queda 1,5 menos 1,2. ¿No ve? Listo. Y como todo esto está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Restando y dividiendo obtenemos el volumen de la esfera C. Pero ¿cuál era el volumen de la esfera C? Era el volumen del hidrógeno. Y esto sería la primera respuesta que nos estaban pidiendo. Acá, ¿qué hemos aplicado? Hemos aplicado la suma de volúmenes, es decir, la ley de Amagat. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el enunciado nos decían que consideremos volúmenes aditivos. Y aunque no nos hubiesen dicho, no hubiésemos tenido otra opción, porque no teníamos más datos, ¿ya? Entonces, si se presenta un ejercicio, algo así, estos son los pasos que tienes que seguir. Ahora, como inciso B nos pedían la composición molar, y para hallar la composición molar, ¿qué tenías que hallar primero? Es la fracción molar. Entonces, como yo ya sé el volumen de la esfera C, voy a decir en 1, el volumen total era 0,8 más el volumen de la esfera C. El volumen de la esfera C hemos hallado que es 0,73. Reemplazo y sumo y tendría 1,53 litros.
¿Ya? Listo. Ahora, ¿para qué he hallado el volumen total? Yo sé que la fracción molar se puede hallar con esta relación, el número de moles de algo sobre el número de moles totales, como también con la relación de presiones, la presión de algo sobre la presión total, como también se puede hallar con esta relación, el volumen de algo sobre el volumen total. Esta ecuación tal vez mucho no lo has visto, pero se usa como en estos casos. Estos son los que más pero utilizamos, ya son los más confiables. Esto pocas veces vas a usar. Entonces, como en este caso tenemos volúmenes y nos han dicho que son volúmenes que podemos sumar, vamos a optar por esta ecuación. Y voy a decir, la fracción de volumen, perdón, la fracción molar de oxígeno va a ser el volumen de oxígeno sobre el volumen total. El volumen de oxígeno, pero va a ser el volumen de la esfera A, ¿ya? No el volumen total, sino estaríamos dividiendo 1 sobre 1, ¿no ve? Entonces va a ser el volumen del oxígeno, solo del oxígeno, que sería el volumen de la esfera A. 0,5 sobre el volumen total, 1,53. Y esto daría 0,33. Lo mismo vamos a realizar para el nitrógeno. Será el volumen del nitrógeno sobre el volumen total. ¿Ya? Entonces, si hacemos la suma respectiva de estas fracciones molares, notarás que te sale próximo a 1. Y esto es algo que nos ayuda para ver si estamos realizando de manera correcta nuestra resolución. Si nos saliera arriba de 1, estamos haciendo todavía algo mal. Tiene que ser próximo a 1. En el peor de los casos, 0,98, 99. ¿Ya? Ahora, una vez que tú ya tienes las fracciones molares, la composición molar solamente será multiplicar esta fracción por 100. Esta. Y esto sería 33%. De esta será 19 y esto, perdón, por 100 y esto se volverá 19%. Porque una vez más recordemos, la fracción molar es en tanto por 1, mientras que la composición molar es en tanto por ciento, es decir, en porcentajes de 1 a 100. Listo. Y es lo mismo que estamos haciendo acá. Solamente hemos multiplicado la fracción molar por 100. Y esto sería la composición molar que nos pedían en el inciso B. Ya. Ahora sí, vámonos a gases húmedos. Entraremos. Este ejercicio que hemos realizado era un examen pasado, ¿ya? Entonces, no está de más que lo repases por lo menos un día antes de tu examen. Puede volver a entrar. Vámonos ahora sí a gases húmedos. Ahora, al igual que la mezcla de gases y en manómetros, este también tiene ciertas características que debes considerar, ¿ya? ¿Qué será un gas húmedo? Un gas húmedo va a ser la mezcla entre un gas seco más el vapor de algún líquido. Cuando nosotros hablamos de vapor, ese vapor no siempre tiene que ser vapor de agua, ya que existen diferentes líquidos como el éter, como el etanol, que también pueden estar en su forma de vapor. El vapor viene de un líquido, ¿ya? Entonces, gas seco, conocemos, hemos trabajado, es cualquier en gas que está a
a altas presiones y bajas temperaturas. ¿Ya? Y mientras el vapor se va a presentar en estado líquido, pero al estar sometido a una diferente presión y temperatura se va a presentar en forma de vapor. Es decir, que este vapor va a partir de un líquido. Y este líquido no siempre va a ser agua. Puede ser etanol, éter, benceno o alcohol metilo. ¿Ya? Ahora, lo que tienes que hacer acá en un gas húmedo es considerarlo igual como una mezcla de gases. No te confundas. Solamente que ahora tu mezcla de gases va a ser un gas seco más un vapor. Es otra mezcla, donde este gas seco va a tener su presión, su número de moles, su masa, su peso molecular y su fracción molar. Como también el vapor va a tener su presión de vapor, número de moles de vapor, masa de vapor, peso molecular de vapor y su fracción de vapor. Entonces, si estamos diciendo que va a ser solo una mezcla de gases, la fracción de gas seco más la fracción de vapor tendrán que darnos 1. Entonces, velo así, como otra mezcla de gases. Solo que acá, en vez de un gas, vamos a tener un vapor. Y si nosotros decíamos, cuando teníamos una mezcla de gases, que vamos a tener la presión de la mezcla, la presión, la masa total de la mezcla y los números de moles de la mezcla, lo mismo va a pasar acá. Va a ser la presión total del gas húmedo, número de moles totales del gas húmedo, masa total del gas húmedo, peso molecular del gas húmedo y su fracción molar va a ser siempre 1. Listo. Entonces, recordaremos. Nosotros decíamos por la ley de Dalton que la presión total de la mezcla va a ser igual a la suma de las presiones parciales, es decir, las presiones de los componentes. En este caso va a ser lo mismo. La presión del gas húmedo va a ser la presión del gas seco más la presión del vapor, es decir, la suma de las presiones parciales de los componentes. ¿Ven? Seguimos manejando ese tipo de relación. Lo mismo para la masa total. La masa total será la masa del gas seco más la masa del vapor. Y la fracción de estos dos me debe dar 1. Número de moles totales será número de moles del gas seco más número de moles del vapor. Y para el peso molecular seguiríamos manejando la relación que hemos hallado anteriormente. El peso molecular será la fracción del gas seco por el peso molecular del gas seco más la fracción del vapor por el peso molecular del vapor. Como ven, son estas ecuaciones las que hemos manejado hasta ahora y las vamos a seguir utilizando, solo que en vez de otro gas, este va a ser vapor. Ahora, ¿qué tienes que saber para el vapor? ¿Qué podemos utilizar? Para el vapor podemos utilizar la ecuación de los gases, es decir, el pavo ratón. Vamos a decir la presión de vapor por el volumen es igual al número de moles del vapor por R por la temperatura. Esto podemos utilizar, sí, donde la fracción de vapor será la presión de vapor sobre la presión total o la presión de gas húmedo, que es lo mismo. Y el porcentaje molar es igual al porcentaje en volumen. Para el vapor tienes que considerar dos cosas. Dos cosas nuevas se van a aumentar acá. Uno es la humedad relativa, otra es la humedad absoluta. La humedad relativa es el porcentaje de saturación del vapor, donde esta que está abajo con asterisco, siempre se va a presentar con asterisco, va a ser la presión de vapor saturado. Ojo, la presión de vapor con asterisco es la presión de vapor saturado.
Y lo que mayormente siempre vamos a querer hallar es la presión de vapor real, esta. Y la humedad relativa viene en porcentaje, su unidad es porcentaje, por eso es que se lo multiplica por 100. Esta presión de vapor saturada viene el dato por tablas, es algo que siempre te van a dar como dato, así que no es necesario que te lo memorices. Humedad absoluta es la relación de la masa de vapor sobre la masa de gas seco. ¿Qué más? Condiciones normales. Condiciones normales es cuando la presión es una atmósfera, la temperatura es 0 grados centígrados o 273 y el volumen es 22,4. Condiciones estándar es cuando la presión es una atmósfera, pero acá la temperatura ya no es 0 grados centígrados, es 25 grados centígrados, que equivale a 298. Esto es importante saber, seguramente en algún ejercicio habrás visto que te piden condiciones normales, condiciones estándar, entonces es necesario saber. Ya. ¿Qué más necesitamos saber? Cada vez que te digan cuando se comprime una mezcla, se comprime la mezcla de gas húmedo de 5 litros a 3 litros. Digamos, ¿qué te dice? Con tan solo decir la palabra comprime, tú ya tienes que saber que la humedad relativa es 100%. Si te dice la palabra comprime, directamente tú asumes humedad relativa 100%. Y entonces, gracias a ello se cumple que la presión de vapor va a ser igual a la presión de vapor saturada. De la misma manera, si nos dice se recolecta sobre agua, debes asumir que la humedad relativa también va a ser 100%. Estas palabras, comprime y se recolecta sobre agua. Ahora, si no nos indica, porque puede pasar, si no nos indica quién es el vapor, nosotros directamente siempre vamos a asumir que es el agua. ¿Ya? Una vez más, si no te dice quién es el vapor, vas a asumir que es el agua. Y también debes saber que el volumen de gas húmedo será igual al volumen de gas seco e igual al volumen de vapor. Es decir, estaríamos trabajando normalmente como una mezcla de gases. ¿No ve? Esta relación lo llamamos de una mezcla de gases. Ya. Eso es todo lo que tienes que saber para esta parte de gases húmedos. Ahora vámonos a los ejercicios. Listo. Vamos a ver la aplicación de los gases húmedos. Dice, en un frasco de 2 centímetros cúbicos, perdón, de 2 decímetros cúbicos, contiene una mezcla, esta, mezcla de hidrógeno y monóxido de carbono a 10 grados centígrados y 786 torricellis. Si la humedad relativa de dicha mezcla gaseosa es 75%, calcular. Hasta acá ya te tienes que dar cuenta de que primero te dice tienes una mezcla, ¿sí? Tienes una mezcla de hidrógeno, y como estamos hablando de gases, es un hidrógeno gaseoso y monóxido de carbono. Hasta ahí tú me dirás dónde está el gas. Perdón, ¿dónde está el vapor? Acá indirectamente ya te está diciendo que va a haber un vapor. ¿Por qué? Porque te está dando la humedad relativa. Te está diciendo que la humedad relativa es 75%. Por ende, si existe humedad relativa, nuestra mezcla es un gas húmedo. ¿Listo? Con tan solo decirte y darte el dato de humedad relativa, tienes que darte cuenta que estamos hablando de un gas húmedo. Ahora, si no te ha dicho quién es el vapor,
acabamos de decir que vamos a asumir que es el agua. ¿Listo? Así te das cuenta que es un gas húmedo y no una mezcla de gases. Dice, calcular la masa de vapor de agua que se haya contenido en dicho volumen. Ya. Vamos sacando los datos. Uno es el volumen, nos dice que es 2 decímetros cúbicos. Decímetros cúbicos es como decir litros, entonces será 2 litros. La temperatura nos dice que está a 10 grados centígrados y la presión es 786 torricellis y nos da una humedad relativa de 75%. También nos da acá abajito el dato que la presión de vapor a 10 grados centígrados es 9,21. ¿Esto cómo lo tienes que representar? Lo tienes que representar de esta manera. Presión de vapor saturado, es decir, un asterisquito acá, es igual a, te dice a 10 grados centígrados, entonces a 10 grados centígrados es igual a 9,21 milímetros de mercurio. Este dato viene de tablas, ¿ya? Y es un dato que te van a indicar. Pero así se lo escribe. Presión de vapor a 10 grados centígrados es 9,21 milímetros de mercurio. Listo, ahí está el dato. Haremos nuestro grafiquito. Tenemos un sistema donde va a estar el hidrógeno y el monóxido de carbono. Y como no nos dice quién es el vapor, vamos a asumir que es el agua, vapor de agua. Y nuestro gas seco va a ser el hidrógeno y el monóxido de carbono. Todo esto es nuestro gas seco. Y esto va a ser nuestro vapor. La suma de estos dos, ¿qué nos da? Nos da un gas húmedo. Así. Nos dicen como primer inciso hallar la masa de vapor. Entonces, ¿qué es lo que tienes que saber? Primero, ¿qué hemos dicho? Que el volumen del gas seco es igual al volumen del vapor, es igual al volumen del recipiente. ¿Qué más también podemos decir? Que es igual al volumen del gas húmedo. ¿No ven? Ya. Ahora, el gas húmedo. Para el gas húmedo yo puedo utilizar esto, que diría, la presión del gas húmedo por el volumen del gas húmedo es igual al número de moles de gas húmedo por R por la temperatura del gas húmedo. Para el vapor también puedo utilizar el pavo ratón. Para el gas seco también. Una cosita más que aclararemos. Para el gas seco, vos sabes que hay diferentes leyes, que son la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Esas leyes solo se aplican a gases ideales, es decir, al gas seco. Entonces, esas leyes nunca vas a aplicarla al vapor. ¿Cuál puedes aplicar? Solamente el pavo ratón. Ojo, para el vapor, solo el pavo ratón y las leyes empíricas como ley de Boyle, ley de Charles y ley de Gay-Lussac, no. Esas solamente al gas seco. Listo. Vamos para hallar la masa de vapor. ¿Y cuál voy a utilizar? Esta, el pavo ratón. Entonces, presión de vapor por volumen del vapor es igual al número de moles de vapor por R por T. Pero yo qué sé, número de moles es igual a masa sobre peso molecular. Masa de vapor sobre peso molecular del vapor. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero hallar la masa de vapor. Entonces, esto que está multiplicando va a irse a dividir. Y esto que está dividiendo va a irse a multiplicar. Teniendo esto. ¿Tienes el volumen? Sí, tengo el volumen de dato.
¿Tienes la temperatura? Sí. La constante R sí es un dato. Y tú me dirás, no sé el peso molecular del vapor, pero ojo, sí sabes. Nuestro vapor es el agua. Por ende, su peso molecular es 18 gramos mol. Entonces sí sabes ese dato. Lo único que no sabes es la presión de vapor real. Ojo, esta es la presión de vapor real. Si no, tendríamos que poner presión de vapor saturado, un asterisco. ¿Y cómo voy a hallar la presión de vapor real? Voy a hallarlo utilizando la humedad relativa. ¿Por qué? Porque me dan ese dato. Entonces, siempre que tú tengas la humedad relativa, vas a poder hallar la presión de vapor real. Esta. Entonces, como yo quiero esto que está dividiendo va a ir a multiplicar y esto que está multiplicando va a ir a dividir. Por si acaso, esto vale 75%, nos decía. Listo. Y tenemos esto, donde también nos decía que la presión de vapor es 9,21 milímetros de mercurio. Por ende, nuestra presión de vapor estará en unidades de milímetros de mercurio. Será 6,9075 milímetros de mercurio. Y esa será la presión real, donde vas a reemplazar en la ecuación 1, donde solo te faltaba hallar la presión de vapor. Esta. El volumen nos da, el peso molecular nos da, y como estamos trabajando en milímetros de mercurio, nuestra R será 62,4. ¿Por qué? Porque está en milímetros de mercurio. Por la temperatura que siempre debe estar en Kelvin, 283 nos daban de dato, y obtenemos este resultado. Ahora, nos decía en unidades de libras, y acá la masa nos va a dar en gramos. Entonces voy a hacer este factor de conversión. Voy a decir 453,6 gramos es igual a 1 libra. Y la masa de vapor en libras será 0,003 libras de vapor. Y esto también lo voy a llevar a moles. Yo sé que el número de moles del vapor es igual a la masa de vapor sobre el peso molecular del vapor. La masa de vapor acabo de hallarla y el peso molecular yo sé que es 18 gramos mol. Y de esta manera hallamos los números de moles. Listo. Para el inciso B nos pedían hallar la masa del monóxido de carbono si la masa de hidrógeno es 0,12. Entonces, yo sé que los números de moles totales o los números de moles del gas húmedo va a ser igual a la suma de los números de moles del hidrógeno, los números de moles del monóxido de carbono y los números de moles del vapor. ¿Qué cosas ya tengo? Tengo el del vapor y nos da la masa de hidrógeno y gracias a ello también ya puedo hallar los números de moles de hidrógeno. Nos faltaría hallar los números de moles del gas húmedo para así poder hallar los números de moles del monóxido de carbono. Entonces, como esto me falta, voy a utilizar el pavo ratón. Voy a decir, la presión del gas húmedo por el volumen del gas húmedo es igual a número de moles del gas húmedo por R por T. Despejo número de moles del gas húmedo. Como esto está multiplicando, va a irse a dividir. ¿Ya? Reemplazo los valores, la presión del gas húmedo, teníamos el volumen y la constante R, que es 62,4. Y la temperatura, como debe estar en Kelvin, 10 más 273, eso nos va a dar Kelvin. Va.
Y esto sería los números de moles totales. ¿Y esto dónde lo voy a reemplazar? Voy a llamar en ecuación 2. Reemplazamos en 2. Listo. Como yo ya tengo esto, y de esto fácilmente puedo hallar, voy a decir, los números de moles del vapor es la masa de vapor sobre peso molecular del vapor. Y eso lo he hallado. Para el hidrógeno voy a decir lo mismo, va a ser la masa de hidrógeno sobre el peso molecular de hidrógeno. Nos dicen de dato que es 0,12 y ojo, otra vez, el peso molecular de hidrógeno al ser gaseoso no es 1, es 2, porque está multiplicado por este subíndice. Eso será 0,6. Entonces reemplazo en 2, tendríamos esto, a esto y esto, donde mi única incógnita es los números de moles del monóxido de carbono. Y es así como yo hallo los números de moles del monóxido de carbono. Pero no me pedía los números de moles, sino la masa del monóxido. Entonces, como yo sé esta relación, el peso molecular lo voy a mandar a multiplicar. Y voy a despejar la masa del monóxido de carbono. Será 0,028 moles por 28 gramos mol, el peso molecular. Mol con mol se va y me queda la unidad en gramos, que es unidad de masa. La masa del monóxido de carbono será 0,78. Vámonos allá. Y ese era el ejercicio, ¿ya? Así tienes que aplicar para mezcla de gases húmedos. ¿Listo? Es como verán, como una mezcla de gases normales. Entonces, vamos a resolver este otro ejercicio que es un examen pasado, que como verán también puede venir en forma de manómetro. ¿Ya? ¿Cómo? Dice, en el laboratorio de la UNSA se hace burbujear 2,7 miligramos de hidrógeno seco. Esta palabra es importante. Te está diciendo que tu gas seco es el hidrógeno. ¿Por qué? Porque te dice que es seco. Sobre agua. Sobre agua. Entonces, ¿quién es el vapor? Es el agua. Estas palabritas tienes que saber identificar. ¿Ya? Si te dice que se está haciendo burbujear sobre algo, ese es el vapor, ocupando un volumen de 50 centímetros, tal como se muestra en la figura si el sistema se estabiliza a 25 grados centígrados y el valor de H, esta H, es 20 centímetros. Determinar la fracción del hidrógeno y la humedad relativa. Listo. ¿Qué datos vas a sacar de acá? 1. Te dice que es en el laboratorio de la UNSA. Entonces, ¿qué dato vas a sacar? La presión atmosférica. Como se está trabajando en la UNSA, será 495 milímetros de mercurio. ¿Ok? Eso te tienes que dar cuenta. Te dice que estás trabajando con hidrógeno seco. Ese va a ser tu gas seco. Y se hace de hidrógeno sobre agua, o también te puede decir que se está recolectando o se está haciendo burbujear sobre ese algo. Ese algo va a ser el vapor. Dice un volumen, que ocupa un volumen de 50. Ya, esta parte era la importante para que se den cuenta. Entonces, ¿cómo tienes que plantear este tipo de ejercicios? Es un examen pasado, ¿ya? Tienes que plantearlo de esta manera. Siempre estos procesos van a venir de esta manera.
Es como si hiciéramos voltear un tubo al revés sobre agua, ¿ya? Y dentro del tubo está mi gas seco, en este caso el hidrógeno. Dentro de ese tubo está mi gas seco. Y como acá está agua, al aplicar temperatura, este va a empezar a burbujear. Y acá adentro, ¿qué vas a tener? Vas a tener tu gas húmedo, ¿ok? Eso es lo que te tienes que dar cuenta, que acá adentro es donde se forma tu gas húmedo. Así siempre se va a cumplir, ¿ya? Este tipo de ejercicios, siempre, en los ejercicios que van a buscar, tanto en las diferentes guías, siempre va a venir algo similar a esto. Es fácil de comprender, es como si voltearas un tubo y abajo está el líquido y dentro del tubo estaba mi gas seco, ¿ya? Dice presión atmosférica 495, la masa de hidrógeno 2,7 y el volumen de hidrógeno 50 centímetros cúbicos. La temperatura nos dice que es 225 grados centígrados y nos da esa altura de 20 centímetros. También nos da este dato, que es la presión de vapor a 25 grados centígrados, que es 23,76 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué tienes que hacer acá? Tienes que recordar lo que has aprendido de manómetros. Vas a aplicar 2 puntos, uno adentro y uno afuera. Siempre uno adentro y uno afuera. Y vas a decir punto A y el otro va a ser mi punto B. ¿Cómo tienes que resolver? Estamos aplicando lo que hemos aprendido en manómetros. Vas a aplicar un punto adentro y un punto afuera, siempre. Entonces vas a ver acá adentro, vas a decir presión de A es igual a presión en B. Presión en A, ¿qué tienes? Solamente el gas seco. Entonces, perdón, el gas húmedo. Acá adentro se está formando tu gas húmedo. Entonces, la presión en A es la presión del gas húmedo. Al otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos esa altura H y acá, como está a la intemperie, le está chocando la presión atmosférica. Entonces, ¿qué tienes? Tienes H más la presión atmosférica. Esto más esto. ¿Ven? Solo estamos viendo qué hay adentro y qué hay afuera. Adentro yo tengo mi gas húmedo y afuera tengo esta altura H más esta presión atmosférica. Listo. Eso es lo primero que tienes que hacer. Esa va a ser mi ecuación asterisco. Ahora, como el líquido es agua, una vez más, recuerda manómetros, ¿qué tienes que hacer? Tienes que llevar a altura de milímetros de mercurio. No podemos manejar altura de agua. Entonces, cuando teníamos una altura de un diferente líquido, lo primero que tenías que hacer es ver que esté en milímetros. Entonces, como son 200 centímetros, perdón, 20 centímetros, eso equivaldrá a 200 milímetros. ¿Milímetros de quién? Milímetros de agua. Y yo no quiero que esté en milímetros de agua. Para ello, yo voy a utilizar esta ecuación. Y vamos a despejar esta. La altura de agua es 200 milímetros, lo que hemos puesto acá. Y su densidad es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Esto era su altura. Y la densidad de mercurio es 13,6. De esta manera, ¿qué vas a hallar? Vas a hallar la altura de mercurio. Esa altura H. Paf. Entonces ya tienes los datos para reemplazar en tu ecuación asterisco. Altura, que hemos hallado que es 17
14,71 y la presión atmosférica que yo sé que en La Paz es 495. Entonces, de esta manera tú ya has hallado tu presión del gas húmedo. Para eso te servía ese manómetro que se te ha presentado. Entonces, continuamos. Como nos piden hallar la humedad relativa, la fracción de hidrógeno es primero. Como nos piden hallar la fracción de hidrógeno, tenemos que hallar tanto las presiones parciales del gas y del gas seco y del vapor. Para ello yo voy a utilizar el pavo ratón. Y voy a decir, la presión del gas seco será, una vez desarrollándolo, número de moles es masa sobre peso molecular y este volumen que está multiplicando voy a pasar a dividir. Y tendríamos esto. Luego vamos a decir que la masa del hidrógeno nos daban de dato 2,7 miligramos, que llevando a gramos será 2,7 por 10 a la menos 3 gramos. Si no te acuerdas, era en un gramo hay 1000 miligramos. ¿Ya? Ese es su factor de conversión, que también lo podemos expresar así, ¿no ve? Por R, que será 62,4, por la temperatura 298, el peso molecular del hidrógeno, una vez más, es 2, por el volumen del hidrógeno, que es 0,05 litros. ¿Ya? Así hallamos la presión del gas seco. Listo, ¿qué más? Nos dicen que la fracción molar se puede hallar con esta fórmula, ¿no ve? La presión del componente sobre la presión total. Pero nuestra presión del componente es el hidrógeno y nuestra presión total será del gas húmedo. La presión del gas seco, en este caso, es el hidrógeno sobre la presión del gas húmedo. O también lo puedes decir así, ya como lo entiendas mejor. Entonces, la presión del hidrógeno, que sería el gas seco, es 502,07. Y la presión del gas húmedo es el que hemos hallado acá, gracias a los conceptos de manómetros. 509,71. Así hemos hallado la fracción de hidrógeno. Y si estamos diciendo que la fracción de hidrógeno, es decir, la fracción del gas seco, porque no hay otro gas más, entonces la fracción de vapor, ¿cuánto será? Será 0,1, es decir, lo que le falta para completar 1. Listo, y eso sería la respuesta del inciso A. Vamos para el inciso B, la humedad relativa. ¡Paf! Tenemos el dato de la presión saturada a 25 grados centígrados y yo sé que la humedad relativa tiene esta fórmula, la presión de vapor sobre la presión de vapor saturada. Tengo esto y lo único que me falta hallar es la presión de vapor. Esta. Entonces, volvamos a esta ecuación de los manómetros. Yo sé que la presión del gas húmedo es la presión del gas seco más la presión del vapor. Entonces, lo que yo quiero hallar es la presión del vapor. Despejo, esto que está sumando va a ir al otro lado a restar. La presión del gas húmedo es 509,71 y la presión del gas seco 502,7. Y así yo hallo mi presión del vapor. ¿Dónde lo voy a reemplazar? Aquí. Voy a decir,
La presión de vapor es 7,639 sobre la presión de vapor saturada, que es 23,76 milímetros de mercurio. Multiplico y divido y de esta manera hallo mi humedad relativa. ¿Ya? Así es como tienes que resolver este tipo de ejercicios si se te presenta, ¿ya? Es un examen pasado. Espero que se haya entendido. De todas formas, lo estoy grabando. Entonces, si no has entendido bien, volvé a revisar el video, ¿ya? Pero es así como debes plantearlo. Siempre se va a cumplir este tipo de resolución. Si fuera mercurio directamente, este paso ya no lo haríamos, ¿no ve? Ya. Eso sería todo, chicos, por hoy. Voy a realizar un video donde sean por lo menos 2 o 3 exámenes pasados o una mezcla de estos dos, porque si hacemos ahorita, se van a confundir. Entonces, mejor llévense esto, practíquenlo y hasta el viernes yo voy a subir unos 2 ejercicios más de exámenes pasados para que lo puedan revisar en video y en la guía. ¿Ya? Ya. Eso sería todo por hoy, chicos. Lo voy a subir hasta el viernes. Espero que les vaya bien en sus exámenes. Por favor, repasen todo lo que hemos visto. Hemos abarcado gran parte y esos 2 últimos ejercicios lo voy a resolver hasta el viernes y lo voy a grabar para que lo puedan revisar. ¿Ya? Nos vemos.